Alá es Dios. Vamos a explicar desde una perspectiva judía la verdad de la palabra Alá. Quiero empezar diciendo que el nombre en sí mismo no es un demonio, no es un ídolo pagano, ni mucho menos es el dios Luna, como la mayoría de religiosos lo asocian. Específicamente, los que pertenecen a la religión del cristianismo. La gran mayoría de religiones tienden a caer en el sectarismo, máxime cuando hay tanto desconocimiento de los idiomas antiguos. Por citar un ejemplo, diré que los cristianos afirman amar a Israel, pero ignoran que cuando se habla del nombre Alá, se está haciendo mención también del Dios de Israel. Y esto lo voy a explicar de forma clara en este video. En Israel se usan estos términos como Alá, Yalá y muchos otros más para referirse a Dios. Nunca se podría pensar que en Israel asocien este término a algo demoníaco. Si tú tomas un diccionario hebreo y buscas el nombre de Dios, vas a encontrar que etimológicamente consta de 3 letras: Aleph, Lamed, G. Estas las puedes ver ahora en la pantalla. Entonces básicamente Aleph, Lamed, G, estas letras sin los valores de los nikuts, los puntos y tildes, estos valores debajo de las letras indican cómo la palabra debe pronunciarse. Vamos a quitar por un momento estos valores y esto escrito así, al entendimiento de cualquier judío, dice Dios. Elah es Dios en hebreo. Con estos 2 valores debajo de las letras, estos son los Fatat Sagul, con estos cambian la palabra Dios y sería Oloh. ¿Qué significa Oloh? Significa una maldición, un insulto o un pacto. Los que ignoran el significado de las letras y las palabras, les encanta decir: ¿ves? Alá con estos valores indica que Alá es una maldición. Por lo tanto, los musulmanes están adorando a un Dios malvado que es una maldición para la humanidad. Decir esto es una verdadera locura y bastaría con adentrarnos un poco para saber de dónde sacan esas ideas tan absurdas. Decir que Alá, el nombre de Dios en árabe, es una maldición, o peor aún, decir que es un demonio, solamente es manifestar la profunda ignorancia que hay en nuestra mente. Que Dios nos perdone por decir tan horribles cosas. Aquí está la versión hebrea del nombre Alá, escrito en hebreo 100%. Una vez escrito en hebreo, el nombre árabe Alá tiene 4 consonantes, porque el hebreo es como el árabe, son casi iguales, mismo alfabeto, mismas cosas, tan solo diferente caligrafía. Este es el nombre árabe de Dios. Así es como la caligrafía es, como se escribe, porque el árabe es una lengua con escritura cursiva. Esta es la forma básica en que se escribe. Consta de 4 letras, 1, 2, 3 y 4. Esta es la palabra Dios, Alá en árabe. Pero en separado, de esta forma, cada letra tiene su posición. Esta es Alaf, esta es Lam, esta es Lam y esta es G. Por lo tanto, se pronuncia Alá. Entonces, esto de aquí es Alá en árabe, y así es como se convertiría en el hebreo. De esa manera, Alá en hebreo se convertiría en Aleph, Lamed, Lamed, G.
Bien, entonces, ¿cómo llegamos a esto de aquí? Esto básicamente es maldición, y la única razón por la que esto significa maldición es por estos dos valores. Hay 7 palabras en el lenguaje hebreo que se parecen a esto, que tienen estas 3 consonantes. 7 palabras en el lenguaje hebreo que usan estas 3 consonantes. Entonces, ¿cómo los judíos o hablantes hebreos saben cómo diferenciarlas? ¿Cómo saben que maldición significa maldición y Dios significa Dios? Porque esto de aquí, sin los valores, se dice Elah, se dice Dios, Elah, pero con los valores se dice Oloh, que significa maldición. Voy a mostrarte el nombre hebreo para Dios con la correcta pronunciación. Así es como saben los hebreos que se está hablando de Dios. Fíjate en los símbolos, en los valores. Esto convierte en Ah, y este punto de aquí, el Olom, se convierte en Eloh, y con esta G es Eloh. Esto es Oloh y esto es Eloh. Si puedes observar, tiene las mismas letras, pero con los valores añadidos se obtiene el significado correcto de la palabra. Sin embargo, el uso de valores en la lengua hebrea es lo que nos permite distinguir o hacer distinción entre el entendimiento de qué es lo que se quiere decir con cada palabra. En árabe, Dios también puede ser escrito sin usar 2 L, por lo tanto puede ser Alaf, Lam, He. Entonces sería Ilah, el cual es exactamente igual que Eloh. El entendimiento de árabes y judíos en cómo acercarse a Dios es exactamente el mismo. Y el cristianismo es un sistema de creencias que ambos pueblos no comparten. Podemos decir de forma muy directa que árabes y judíos no adoran al mismo Dios de los cristianos. Y decir que los cristianos adoran al Dios de Israel es decir algo que no tiene fundamento en lo absoluto. Maimónides, uno de los grandes filósofos en el judaísmo, y así como era también un filósofo religioso el judaísmo, ha citado en muchas ocasiones en su bello Higeret Eman o Epístola a Yemen, que cuando él estaba enseñando y contestando muchas preguntas que le hacían los judíos de Yemen, le preguntaron: ¿cuál es tu opinión o postura con respecto a los musulmanes? ¿Son considerados adoradores de ídolos? ¿Son considerados paganos? Y Maimónides dijo: los musulmanes, la idolatría ha sido eliminada de sus corazones. Un musulmán no sabe idolatría, no sabe paganismo, no tiene ni un ápice de esto en su corazón. Por lo tanto, es permitido para un judío, cuando él va a una tierra donde no encuentra una sinagoga, le es permitido rezar en una mezquita. Sin embargo, Maimónides dijo: tened cuidado, si un judío va a una tierra donde no haya una sinagoga o una mezquita, entonces él tiene prohibido entrar en una iglesia cristiana si hay una. No recéis en una iglesia cristiana. Y la razón de Maimónides es que los cristianos no adoran el mismo Dios que los judíos. Es porque son idólatras. Son llamados Abudá Sará, lo cual en hebreo significa adoradores de ídolos. El propósito de enseñar esto es precisamente porque no muchos judíos lo enseñan, de que los musulmanes y los judíos adoran al mismo Dios. Y muchos hablan de esto sin tener la más mínima idea de lo que dicen.
Si tuvieseis la oportunidad de leer una Biblia cristiana escrita en árabe, verías que de forma clara usa la palabra Alá para referirse a Dios. No olvides nunca que Alá es el perfecto nombre de Dios en árabe, el cual no puede ser convertido al masculino ni al femenino desde su perfección. Es el atributo neutral de Dios. Cuidado con hablar mal de Alá. El sabio sabe que la existencia guarda un secreto.